Guariaca. Eh, a ver, ¿qué me han crecido? Me han crecido ganas de apoyar a los demás. Creo que hay mucha gente, bueno, no creo, hay mucha gente que la está pasando mal en el sentido económico, mucha gente no tiene dinero tal vez, ya se le acabaron los alimentos y eso es un poquito triste, ¿no? Pero también mm, hay ganas de salir adelante, de apoyar a los demás y de impulsar a que la gente pueda ser un poquito más eh, eh, empatía. Porque he visto aquí en, en el lugar donde estoy, hay muchos grupos juveniles, bueno, han salido, que comparten sus alimentos, este, están apoyando a las personas que no tienen. Bueno, estamos teniendo problemas de conexión con el internet. Seguramente de aquí vamos a tener oportunidad de seguir hablando más contigo, Darwin. Katia de IQ Guariaca, de repente te animas a contarnos qué tal, cómo estás. Paola de Cajamarca, tal vez se anima a contarnos cómo está, qué le ha crecido en esta cuarentena. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Paulita, Hola cuéntanos. chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Paola de la región de la Intercuaro en Cajamarca. Y bueno, que desde que a mí me han crecido los cachetes más. Eh, Creo que, bueno, he tenido un poquito de... también se me ha crecido mucho la responsabilidad porque empezó mi trabajo virtual, pero el área donde yo trabajo es netamente físico porque manipulo documentos, etcétera. Entonces para mí es un poquito más complicado, pero eh, fue mucho el trabajo, así que también incrementó el estrés y todo ese tema, ¿no? Y bueno, pues, Hola. ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Creo que estas situaciones nos hacen ser más humanos. A ver, ¿me confirmas, Hardy, si se está escuchando? Chicos, ¿me escuchan ahí? Hola. Ay, sí, perdón. Tengo un problema. Creo que a estas horas el internet se satura para todos. Así que bueno, nada, yo siempre estoy orgullosa de las secciones de Interquorum y creo que nuestras pequeñas secciones, nuestros pequeños granitos de arena son los que aportan y hacen tantas ganas de querer y seguir apoyar y creo que los jóvenes y todos nosotros podemos hacer esos cambios, esas pequeñas acciones y nada, ¿no? Ofrecer y también motivar a los demás para que sigan esas muy buenas acciones. Y nada, chicos, yo espero que todos se encuentren bien en sus hogares y que esta sea, bueno, esto es una nueva experiencia para todos nosotros, pero que sea muy productivo. Muchas gracias, Paola. Gracias a todos, a todas, a todos los que se han conectado hasta aquí. Gracias a los que nos han ido contando cómo les está yendo en esta cuarentena, qué les ha crecido. A muchos les ha crecido los cachetes, la pancita, la barba, el cabello, pero también a muchos nos está creciendo las ganas de seguir luchando por un país más justo, las ganas de seguir ayudando, trabajando desde nuestras redes locales. Eso es importantísimo, chicos, chicas, chiques. Ya tenemos también a Raúl que se ha conectado. Lo leí en el chat que saludaba a todos y a todas. Bueno, y seguramente ya también, seguramente ahorita se van a unir más compañeros, compañeras, y también seguramente ya se va a estar uniendo nuestro invitado, que en unos
en unos minutos más va a exponernos sobre escenarios inmediatos en tiempos de COVID-19. Ahora, formalmente creo que ya vamos a dar inicio para cumplir los tiempos, ¿sí? Vamos a ir empezando. Darles la bienvenida nuevamente, agradecerles por su puntualidad. Hemos estado desde las 5:30 recibiéndolos, hablando un poquito de cómo se encuentran, de cómo están. Gracias por su puntualidad, por su compromiso. Ahora yo quisiera hablarles a ustedes un poquito sobre lo que tuvimos el día de ayer en nuestro primer día. Fue bastante interesante poder escuchar a Iván, a Raúl, poder escuchar a los representantes de la Fundación Ever y también escuchar a Aurora Teco, a la gran Aurora, que nos habló de la inteligencia emocional en estos tiempos. Y hoy, en nuestro segundo día, tenemos un programa bastante potente, como les dije desde el inicio. Vamos a tener la exposición más adelante de Julio Franco Pérez. Él nos va a hablar de tiempos de COVID-19 y sus escenarios inmediatos. Luego vamos a tener un trabajo grupal. Ya están divididos los grupos. Cada uno va a tener un facilitador o facilitadora. Y vamos a trabajar en la plataforma Miro. Vamos a simular que estamos de manera presencial en nuestros trabajos grupales cuando lo hacíamos, cuando se podía. Y ahora vamos a utilizar una plataforma virtual que está bien interesante y que seguro les va a gustar mucho, en la cual simula una pizarra, simula los POSI, los papelógrafos, los hemos reemplazado y ahora virtualmente los hemos dejado a un lado por un tiempo y vamos a utilizar esta plataforma, que seguro nos va a ser muy útil para lograr los objetivos de este encuentro y de este día también, ¿no? Entonces vamos a trabajar en estos grupos sobre juventudes, desafíos y propuestas. Por eso es importante poder estar atentos, atentas, atentes respecto a la exposición que va a brindar nuestro invitado Julio Franco Pérez sobre los escenarios inmediatos que tenemos que enfrentar nosotros como juventudes de aquí a post pandemia. Yo creo que es importante el rol que vamos a asumir cada red local y cada uno de nosotros. Desde nuestros espacios, desde donde nos encontremos, vamos a tener un rol importante para poder ayudar a fortalecer nuestra democracia, a fortalecer nuestras regiones y nuestro país. Eso es vital en estos tiempos. Y dicho esto, yo quiero de repente dejar en uso de la palabra a alguno de ustedes, como ayer lo hicimos, alguien de repente del norte, alguien del sur, del centro, y contarnos qué es lo que piensan que vamos a trabajar el día de hoy. Tal vez alguien se anime, alguien del centro, del sur, del norte. Tenemos a Luis Guacho, vamos a invitarlo a que nos cuente qué le parece el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes con todos y todas. Un gusto volverte a ver, Adi, al menos por este medio, después que hemos pasado el Laboratorio Nacional de Actúa el año pasado. Un gusto también poder conocerlas, al menos virtualmente. Sé que muchos están esperando el viaje, pero bueno, ¿no? Estamos aquí viéndonos, conociéndonos y compartiendo. Bueno, es importante el tema que se va a tocar hoy porque tenemos que ponernos en posiciones nuevas, ¿no? Con nuevos retos, tanto como organizaciones, como profesionales, como me parece que el día de hoy nos va a permitir amplia de lo que vamos a trabajar o de lo que hemos estado programándonos, proyectándonos a trabajar como redes locales. Gracias. Gracias, Luis. Vamos a invitar a alguien del norte. Tal vez se anime a alguien de Lambayeque. Miriam, ¿quieres contarnos? ¿Te escuchamos, Miriam? Hola Adi, hola amigos, muy buenas tardes con todos. Aquí les saludamos desde Chiclayo, de aquí del norte.
Por ahora estoy viendo el programa, me parece interesante. El tema de que nosotros podemos reactivarnos como jóvenes y desde nuestras redes podemos activar y hemos innovado para poder mantener las actividades que nosotros tenemos pensado hacer. Esta emergencia sanitaria que también se ha aplazado, es importante también que nosotros nos podemos innovar, tomar algún tipo de alternativas y espero que el ponente pues nos pueda dar algunas ideas para poder seguir trabajando y que en esta emergencia las actividades como red no nos paren y que nosotros podamos impulsar a este país. Excelente, Miriam, muchas gracias. ¿Se anima alguien del sur? ¿Alguien de Puno? A ver, Daniel. O Peter de IQ Cusco. ¿Quieren contarnos? Hola. Dani de Puno, ¿te animas? Bueno, vamos a darle paz entonces a Peter de Cusco. Peter, ¿estás por ahí? Hola, Peter. Aló, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, disculpen por no prender mi cámara. Mi señal es la de más baja banda y cuando le prendo ya se cuelga mi máquina. No te preocupes, te escuchamos. Nada, buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar presente en la reunión. De hecho, como muchos ya lo mencionaron, es un proceso de adaptación a esto de las redes. Todos teníamos la ilusión de viajar a Lima, vernos cara a cara, abrazarnos y ahí socializar un poco, tal vez más cercano, ¿no? Pero bueno, las Sí. circunstancias no lo permiten. Y bueno, desde Cusco venimos trabajando en función a lo que tanto la coyuntura actual y tanto que el sector poblacional acá lo demanda. Y ahorita estamos en algunos proyectos, o sea, iniciamos una etapa en la cual consistía más o menos en capacitarnos, conocer un poco, igual a los nuevos voluntarios, capacitarlos y darles inducciones sobre qué trabajamos y sobre qué es la red, para que conozcan más y se correlacionen más con todos nosotros, ¿no? Y bueno, estamos pasando a una segunda etapa que ya también consiste en lanzar proyectos de mayor envergadura, que ya sean tangibles a largo plazo, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese proceso de analizar qué proyectos vamos a ejecutar y bueno, seguimos ahí con las videoconferencias y las capacitaciones, ¿no? Igual, desde acá de Cusco les mandamos un saludo a todos, un abrazo y cualquier cosa pueden escribirnos y si pasa esta coyuntura y deciden venir a Cusco, igual también las puertas están abiertas, acá los chicos son bien cariñosos. Excelente. Gracias, Peter. Gracias por la apertura. Te vamos a visitar más seguido en Cusco. Una vez que pase, obviamente, todas las restricciones. Oscar del IQ Loreto, ¿te animas a contarnos qué te parece el programa para el día de hoy? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué quisieras escuchar de nuestro ponente invitado? Oscar. Eh, el programa me parece muy interesante debido a la dificultad por el internet que tenemos por acá, pues las señales no es muy buena como las de Lima o otros departamentos, y eso es un factor en nuestra contra para todos los proyectos o videoconferencias que realicemos. Pero sería muy interesante escuchar todo y aprender, más que todo aprender, para poder replicarlo. Excelente. Excelente, Oscar. Vamos a escuchar a alguien más mientras se alista nuestro ponente invitado. Por ahí Diana de Pasco nos quiere contar cómo están por allá. La invitaron por el chat, así que me atribuí a invitarla por aquí. Quiere contarnos qué le ha crecido en esta cuarentena y qué le parece el programa del día de hoy.
Diana, ¿estás por ahí? Hola. O tal vez el vocero de Pasco. Daina. Daina es de Lima Centro. Diana de Cusco, de Pasco. Ah, tiene problemas con el audio. No hay problema, Diana. Tal vez Elvis de Icuba, Purímac, quiere contarnos qué le parece el programa del día de hoy. Queremos escucharte, Elvis. Buenas tardes con todos. El programa de hoy me parece muy interesante. Espero con todas las. Gracias, Elvis. Listo. ¿Alguien más se anima a contarnos qué expectativas tienen para el día de hoy? ¿Ya han trabajado antes con la plataforma Miro? ¿O primera vez que va a ser su experiencia en esta plataforma? ¿Primera vez la escuchan? Achus no, Achus tú no, ya sabemos que tú ya la manejas a la perfección. Así que en tu trabajo de grupo vas a ayudarle ahí a tu facilitador, a tu facilitadora. Sally también, Sally es una experta de Piura, así que quien la tiene en su grupo ahí exploten a estos chicos. A ver, ¿quién no está hablando todavía? Me van avisando, hay muchos que no han prendido su cámara, me imagino que es por el internet, no creo que no quieran que todos y todas los veamos. Tenemos a Katia de Icu Huaraz. Cuéntanos, Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el programa del día de hoy? ¿Qué expectativas tienes? Hola, Ari, un gusto. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pertenezco a la Icuhuariaca, provincia y región de Pasco. Es para mí Perdóname. es un gusto para mí enorme estar por primera vez en un encuentro de voceros, primer año de vocera. Y nada, tengo todas las expectativas muy marcadas a lo que es la red Tercorum, el programa del día de hoy. Esperamos seguir llevándonos nuevos aprendizajes también el día de hoy, al igual que el día de ayer. Excelente, Katia, muchas gracias. Gracias por compartirnos de qué requieres, qué expectativas tienes sobre el programa del día de hoy. Los veo con muchas ansias, con muchas expectativas de lo que va a ser esta jornada. Tengamos un poquito de paciencia, esta conectividad a veces se va y a veces viene y hay que tener esos minutos de tolerancia mientras uno u otro prende el micro también para participar, para hablar. Yo creo que ya va siendo momento de poder invitar a que nuestro ponente, Julio Franco Pérez, pueda hablarnos, está por ahí, prender su cámara para conocerlo y poder alistar su presentación. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Julio César Franco Pérez, les voy presentando. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con postítulo de segunda especialidad en Derecho Procesal. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum, estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Escuela de Graduados de la PUC, estudios de especialización en Derecho Constitucional, Resolución de Conflictos, Gestión de Empresas y Organizaciones, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. Ha sido consultor externo de la OIT, gerente de Recursos Humanos del Banco de la Nación, director de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centrum y Universidad Continental. Es asesor y consultor en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales y árbitro de consumo y en arbitraje sobre negociación colectiva, laboral, en el sector privado y público, y ha publicado artículos sobre temas de su especialidad en revistas especializadas.
Bienvenido, Julio. Es tener en este hablar sobre COVID-19 y sus escenarios inmediatos, expectantes de lo que usted nos puede comentar, porque luego vamos a tener un espacio de trabajos en grupo que vamos a poder evaluar justamente estos escenarios. Estamos perdiendo un poquito la conexión de Adi, está un poquito lenta la conexión. Bien, sí. Sí. Pero ya estamos listos con la presentación, nos avisas para compartir pantalla, Julio. Ya, sí, yo encantado, ya estoy listo. Me avisan si me escuchan bien. Sí. Te escuchamos bien. Y también si se ve bien la presentación. Confírmenos. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Sí. Sí, se ve bien. Ok, muchas gracias a Interquorum y a todo el equipo, a la Fundación Eber también y por supuesto a Raúl, que ha tenido la gentileza de proponerme para participar en esta conversación. Entiendo que el tiempo que tenemos asignado corre, me dicen ustedes, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 6:40, 6:45, 6:50? ¿Me confirman? Sí, hasta las 6:50. Perfecto, muchas gracias. Entonces empiezo la exposición. Si hay alguna dificultad o voy muy rápido o algo de lo que digo no se entiende, por favor me avisan para corregir. Estamos todos adecuándonos a estas tecnologías, seguramente yo más que ustedes. Bien, entonces vamos a hablar un poco de este tema, que es un tema bastante amplio. Y por ser tan amplio obliga a una cierta generalidad. Varios de los tópicos que yo voy a tocar apenas en términos muy generales son abordados por una serie de especialistas y hay mucha información en esta materia, pero yo he tratado de hacer una presentación muy de conjunto. Y entonces lo primero que quiero plantearles es empezar dibujando en sus términos más generales el escenario en el que estamos para después examinar juntos algunas tareas posibles, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver es algunas cifras muy en términos de contexto general. Reitero que hay sobre esto mucho material en la red y también hay muchos expertos que opinan y hacen análisis en estas materias. Entonces vamos a ver algunas cifras para luego ver a qué tipo de escenario nos conducen estas cifras, y decía al final examinar un poco qué puede pasar hacia adelante y qué podemos hacer, ¿no? Y bien, en relación a las cifras, en estos cuadros que se refieren a la evolución del coronavirus y el COVID en el mundo, se presentan en el cuadro de arriba cifras acumuladas por semana, ¿no? Es el total de la evolución de esas variables al cierre de cada semana. Yo, por una razón de mi orden propio, estoy cerrando semanas en los días viernes, ¿no? Y ya justamente hoy día deberíamos de tener cifras nuevas que no he podido incluir, pero podemos ver en el cuadro número 1 que el total de casos crece de manera significativa. Eso lo vamos a ver luego en unas gráficas. Sin embargo, el número de casos activos también está creciendo, ¿no? De aquellas personas que hacen la enfermedad, estamos hablando a nivel del mundo, crece a un ritmo menor. Eso se va a ver mucho más claro en la gráfica a continuación. El número de recuperados, afortunadamente, está creciendo de manera muy constante en el mundo y de manera muy acelerada. Y el número de fallecimientos se está reduciendo semana a semana. En la segunda lámina, en el segundo cuadro, el cuadro 2,
estamos viendo los nuevos casos que se presentan en cada semana. Y ahí se podrá ver, por ejemplo, cómo crece el número de recuperados, como dato importante. Paso a la gráfica porque reitero que no es la intención aquí hacer un análisis a profundidad o mostrar todas las cifras posibles. Hay muchas más que se pueden mostrar, sino solamente tener una visión de conjunto, y creo que la gráfica lo puede dar de mejor manera, ¿no? En la gráfica número 1, la línea azul más empinada muestra el total de casos que se vienen produciendo en el mundo. Esto, por supuesto, que ha escalado más. Decía yo que son cifras al 29 de mayo, pero miren ustedes lo empinada que todavía está la línea azul. En cambio, la línea naranja, que se refiere a los casos activos, aquellas personas que están haciendo la enfermedad, ya empieza a mostrar una curva un tanto más aplanada, ¿no? Se va distanciando de la línea celeste, es decir, hay cada vez, proporcionalmente hablando, una cantidad menor de casos de personas que hacen la enfermedad, y al mismo tiempo los recuperados, que es la línea ploma, van creciendo y se van acercando, como ustedes verán, a la línea naranja, acortando la distancia, ¿no? Y finalmente el número de, la línea que muestra los casos de fallecimiento, la línea celeste, todavía tiene un alza importante, y la línea amarilla con los casos críticos, ¿no? Decía yo que no es la intención hacer un análisis a detalle, sino simplemente mostrar un panorama general. Y la gráfica de la derecha muestra los casos nuevos acumulados en cada semana. Entre punto y punto de cada línea tenemos los casos nuevos que se han presentado en esa semana en la línea azul, ¿no? Vemos cómo luego de un crecimiento muy acelerado, muy empinado en la línea azul, hacia el 3 de mayo y las semanas previas, como que el crecimiento empieza a aplanarse un poquito. Es decir, en cada semana ya no se tienen tantos casos como en las semanas previas, ¿no? Eso significa una esperanza. Y en el caso de la línea naranja, en el gráfico número 2, vemos cómo luego de crecer también hasta la primera semana de mayo, la cantidad de nuevos casos por semana es menor. O sea, en cada semana los nuevos casos de personas que hacen la actividad es menor y se nota una pendiente de caída. Y eso es altamente positivo. Y a diferencia de ello, la línea plomita, que decía representa a aquellas personas que se recuperan, crece. Cada semana hay una mayor cantidad de personas que se recuperan, incluso un mayor número en relación a los casos activos. Todavía hay que ver qué pasa con los fallecidos. La línea es bastante plana y aparentemente se está reduciendo. Es la línea celeste, y el número de casos críticos que oscilan. El cuadro no permite ver a más detalle las oscilaciones, pero nos da entonces una impresión general de que a nivel del mundo, como que la cantidad de casos está empezando a reducir su velocidad de crecimiento, y los casos de recuperación están creciendo. Ya sabemos por otras informaciones que el foco de crecimiento del coronavirus y el COVID-19 se ha trasladado a América Latina, en especial en Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, como se puede ver en cantidad de documentos en Internet. Aquí tratamos de mostrar la misma información, pero para el Perú. Y vemos en primer término el cuadro número 3, que muestra el total de casos alcanzados al cierre de cada semana, ¿no? Y vemos muy claramente en la primera línea donde dice total, cómo esto crece sin cesar. Al día de ayer ya habíamos superado los 180,000 casos, o sea, en cada semana crece muy fuertemente, y estamos en curso a alcanzar los 200,000 al fin de semana o primeros días de la próxima, ¿no? El número de casos activos también está creciendo. El número de recuperados afortunadamente también está creciendo en un ritmo importante. Los casos críticos en la línea siguiente, y los fallecidos, en los que también tenemos números que se elevan constantemente. Veía las cifras ayer, hoy, y estamos arriba de los 5,000 casos ahora. Y en el cuadro que aparece más abajo en la misma lámina, el número 4,
tenemos los nuevos casos que se presentan en cada semana, ¿no? Adicionales a los de la semana previa. E igualmente vemos en el total que en cada semana se presenta un número mayor de casos nuevos, ¿no? Afortunadamente, en lo que respecta a quienes hacen la enfermedad, los casos activos, también se crece, aunque con más ondulaciones, lo vamos a ver en la gráfica que sigue. En los casos recuperados hay también un incremento importante, críticos y fallecidos. Vamos a las gráficas que suelen ser mucho más ilustrativas, ¿no? Vemos el número de casos, otra vez una línea muy empinada, la línea azul, en el gráfico número 3, ¿no? Nos dice que estamos en plena escalada. Están creciendo también los casos activos, aunque en las 2 últimas semanas tendría yo que completar esta línea con los datos de esta semana que en mi gráfico cierra hoy, pero aparentemente empieza a alejarse el número de casos activos de la línea azul, que es el número total de personas contagiadas. Eso todavía no es algo definitivo. Y sí es interesante la línea ploma, que muestra la recuperación. El número de casos recuperados vemos que se va acercando al total de casos activos. Y aquí tenemos todavía un problema, el número de casos de fallecimientos se sigue acelerando y también el de casos críticos. Nuevamente en esta gráfica, la número 4, vemos el incremento semana a semana, los nuevos casos que se producen en cada semana, y aquí todavía nada está dicho. Vemos cómo en algunas semanas la curva se hace un poquito más aplanada, lo que revela que en cada semana se crece un poco menos, pero luego se vuelve a acelerar, ¿no? Fijémonos en la última semana de la línea azul, ¿no? Por el lado de quienes están haciendo la enfermedad, los casos activos, hay ondulaciones, hubo un crecimiento fuerte hasta el 1 de mayo, de ahí como que la línea empieza a bajar, a menos casos activos, están saliendo más recuperados, se entiende, ¿no? Y baja fuertemente, pero luego vuelve a subir. Entonces tampoco tenemos nada dicho en esta variable. La línea ploma, que representa, decía, quienes se van recuperando, muchas oscilaciones. Aquí se estaba elevando el número de casos de recuperación, lo cual era importante, luego se estacionó y ha trepado nuevamente para volverse a estacionar. Verán ustedes que hay muchas variaciones. Y el número de fallecidos crece, y de personas en estado crítico también, ¿no? Vamos acá a ver un par de cuadros más. Voy a cerrar esto ya, esta parte de los números y las gráficas, pero como se han comentado en varios de estos aspectos, me parecía importante alcanzar algunas precisiones. Por ejemplo, el tema de cada cuántos días se duplican el número de casos de contagio, ¿no? Aquí en el cuadro número 5 tenemos una pequeña tablita que muestra en cada cuántos días se han duplicado el número de casos activos. Lo mismo habría que hacer con las otras variables. Aquí simplemente estoy presentando esta. Y vemos que si, por ejemplo, de 1000 a 2000 casos se pasó en 5 días, y de 4 a 8 en 5 también, luego ahora se están duplicando el número de casos, por ejemplo, de 32.000 a 65.000 en 12 y de 65.000 a 31 en 17. Entonces, claro, parecería pues que ese es un buen dato y puede serlo, pero hay que tener en cuenta también que estamos hablando de cifras mucho más grandes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de 32 a 65 y de 65 a 131 y probablemente en el curso de la semana arriba de 200.000 en el curso del mes. Entonces, no nos permite esto sacar conclusiones rápidas. Otra forma de ver lo mismo es tomar un rango y decir cada cuánto tiempo se supera ese rango. Aquí, por ejemplo, en la gráfica número 6 he tomado el rango de 10.000. Se podría tomar cualquier otro, ¿no? Y vemos que se superan los 10.000 casos nuevos, sobre todo en las últimas semanas, en un número bastante pequeño de días, ¿no? En 2 días, día y medio, ¿no? Entonces, aquí no notamos que todavía se esté extendiendo el número de días en que se supera, en este caso, el rango de 10.000. Podría tomarse otro rango también, ¿no? Pero esto nos dice que todavía el crecimiento del número de contagios mantiene su velocidad. Decía ya para ir cerrando
estos cuadros con números. Este cuadro, el número 7, nos muestra el promedio diario de casos nuevos por semana, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea, el total, al 22 de mayo, en la semana que cerró el 22 de mayo, teníamos 3.800 casos por semana, y en la semana que cerró, por día, perdón, y en la semana que cerró el 29 de mayo, teníamos 5.000 casos por día, ¿no? Y verán ustedes que el promedio de nuevos casos por día en cada semana ha ido creciendo, el promedio diario, ¿no? Entonces, esto nos dice que la velocidad se sigue incrementando, ¿no? Algo similar con otro comportamiento. En el caso de los activos, hay semanas que suben más, que baja más el promedio. Lo ideal es que el promedio diario siga bajando. El promedio de recuperados ha crecido fuertemente, ¿no? En esta última semana medio que se ha estacionado el promedio diario. Recuerden, estos son promedio de casos por día, casos críticos por día y fallecidos por día. Sobre esto vamos a hablar un poquito más en una siguiente lámina, ¿no? Y algunas comparaciones, ¿no? Algunas comparaciones en relación a la cantidad de población. Yo paso rápido este cuadro simplemente para dejar anotada esta cifra, que es el número de fallecidos respecto al total de casos de contagio producidos, ¿no? Estamos en una cifra de 2.82, lo ideal es que esta cifra baje. Muy bien, este es simplemente una tabla que nos muestra un pequeño ordenamiento de un conjunto de países diversos en función de ciertas variables, cantidad de casos de contagio por cada millón de habitantes. Eso nos permite comparar, ¿no? Fallecidos por cada millón de habitantes, acá está el Perú, y este número de test de descarte que se han hecho por millón de pobladores, ¿no? Esto para tener una idea de cómo estamos, pero ojo, tener en claro que no se pueden hacer comparaciones fáciles, que en cada país hay una realidad de la más diversa, pero como también se han hecho comparaciones, en especial en los mensajes que han dado las autoridades, me pareció relevante presentar una pequeña tabla que muestre este ordenamiento por países. Y brevemente esto que es especialmente preocupante, con esto cierro todo lo que tiene que ver con cifras, para mostrar qué ha estado pasando con el número de fallecimientos totales que se producen en el país por meses y por años, ¿no? Esto ha sido materia de mucho comentario, seguramente ustedes han leído la opinión de varios medios respecto a que aparentemente existiría en esto un subregistro importante, ¿no? Es decir, no es que estos casos de fallecimiento no estén registrados, sino que no queda claro que las causas bajo las cuales se han producido estos fallecimientos no tengan nada que ver con el coronavirus. Por el contrario, hay muchas razones para sospechar que parte importante de estos fallecimientos, sobre todo los que están en el recuadro en rojo en la tabla, tendrían alguna relación con el coronavirus, porque no se tiene una explicación para estos niveles de crecimiento. Fíjense ustedes, el mes de abril del 2020, en que en comparación a los meses de abril de 2017, 2018 y 2019, trepa significativamente, ¿no? Pasamos de 8.800 a 12.200 del mes de abril de un año al otro, y también trepa significativamente respecto a los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Pero fíjense lo que pasa con el mes de mayo, que el total de fallecimientos ha crecido a 23.531 en cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones. Es parte de toda la red del Ministerio de Salud. 23.000 casos en el mes de mayo de 2020, que más que duplican la cifra anterior más alta, que fue la de abril de 2020. Para junio se esperan cifras similares. Ya al 4 de junio habían ocurrido 3.000 y pico muertes, algo más de 13.000, y proyectadas a todo el mes, eso da más o menos 22.000 muertes más. Entonces, esto tiene que ser explicado, ¿no? Esto nos está diciendo que se están produciendo un número exorbitante de fallecimientos en comparación a los 4 años previos, sin una explicación clara. Esto es especialmente delicado. Bien, cierro con esto la estación de cifras y
y gráficas para sacar algunas conclusiones preliminares, ¿no? Estas anotaciones están en un documento que yo elaboré, concluí el 29 de marzo y se publicó el 2 de abril en la página que aparece aquí en esta misma lámina, ¿no? Y en primer lugar, una conclusión que se puede anticipar es que no hay razón para suponer que esta será una crisis de corta duración. Por el contrario, queda claro que si hablamos del aspecto estrictamente sanitario, vamos a tener todavía coronavirus y COVID claramente durante todo este año y muy probablemente durante todo el siguiente año. Sin embargo, únicos efectos. ¿Me avisan si hay alguna dificultad en la comunicación? Todo bien. Sí, gracias. Continuar, pues. Bien, entonces, y luego decía yo a comienzos de abril de este año que no hay todavía razones tampoco para pensar que estemos alcanzando un pico en breve plazo. Sin embargo, hay muchos expertos que conocen de esto bastante bien, matemáticos, están trabajando las cifras y ellos dicen que se está llegando a un crecimiento de menor velocidad. ¿Qué tanto sea esa reducción en la velocidad de propagación de la enfermedad? Eso es difícil decirlo ahora, pero está claro que por lo menos este año y el próximo vamos todavía a tener a esta enfermedad en expansión, porque probablemente la única forma de acabar con ello sea la vacuna, y todas las opiniones de los científicos calificados e instituciones autorizadas en estas materias conducen a que difícilmente se va a tener una vacuna, ojo, de difusión masiva, de aplicación masiva, más allá probablemente de mitad del año próximo, ¿no? Por supuesto, en las fases de investigación, de experimentación, seguramente se está avanzando mucho, pero todavía queda en esto un largo camino por recorrer. Por lo tanto, nuestro sistema sanitario va a estar sometido todavía a una muy fuerte presión. Vamos a tener presiones para obtener medicamentos y equipamientos y una serie de cosas más que ya se están viviendo en este momento, ¿no? Acelero un poquito. Esta es un resumen de una publicación que hizo el doctor Elmer Huerta, que ya todos conocen, se difundió el 14 de mayo, y ahí hacía referencia a una investigación, aquí están las referencias en esta lámina, que según esta investigación podíamos tener todavía coronavirus para buen periodo, entre 18 a 24 meses, y que es probable que no se detenga hasta que el 60 a 70% de la población mundial se infecte, ¿no? Eso es 5.000 millones, ¿no? Cosa que sucedería en 2 años cuando menos, ¿no? Y que en este momento ahí se decía el 1% de las personas en el mundo están infectadas. Hace poco el doctor Huerta hablaba de entre 5 y 10%, imagínense cuánto tiempo falta para llegar a ese máximo y qué nivel de mortandad se puede producir. Extrapolemos esas cifras a nuestro país con 32 millones de habitantes, que significa 60%, más o menos 18 millones, y si mantenemos el 2.98 de letalidad, eso significaría 500.000 a 600.000 personas fallecidas. Esperemos que no se llegue a esos niveles, ¿no? Y luego hablaban de que podría darse 3 escenarios, uno con un pico de infecciones seguido de varias más pequeñas que durarían 2 años o más, bajando a fines del 2021, y un segundo escenario seguido de uno mucho más intenso y devastador, ¿no? Con varios brotes. Esta es la segunda posibilidad que ellos consideran que es la más factible, y luego que la pandemia se vaya apagando paulatinamente con miles de muertos en los próximos 2 años, ¿no? Paso. El escenario económico, laboral y social muy rápido. Yo sé que ustedes esto lo están analizando con más detalle. Simplemente anotar, fíjense ustedes la caída en el Producto Bruto Interno en el último mes, en marzo, 16.3%, es algo que no se ha visto probablemente en más de 20 años, ¿no? Imagínense lo que significa en un mes. Este es el acumulado en el año,
y en el año enero, febrero, marzo 2020 tenemos 3.4%, se ha comido el crecimiento de los meses previos. Avanzo muy rápido en esto porque, reitero, ustedes lo van a ver con expertos, tengo entendido. Y luego, estas son las cifras anualizadas, a cada mes corriendo hacia atrás un año. Y en el último año, en marzo, tenemos un crecimiento de apenas 0.8, luego de haber estado en cifras mayores, como ustedes pueden ver, en los meses previos, con una caída de 16.3% en marzo. La caída para junio se estima en menos 30%. Marzo menos 16, junio menos 30. Yo no me imagino lo que eso significa. Miren ustedes, es decir, el impacto que eso tiene, ¿no? Justamente el Scotiabank decía el 18 de mayo que en el PBI de abril, el Producto Bruto Interno de abril, ha caído en 30% y se espera en ese momento una caída de 9% para todo el año. Pero ya el 2 de junio, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, decía que esta es la peor crisis de los últimos 50 años, es decir, pues el doble del periodo de vida que ustedes tienen o más, ¿no? Yo tengo 60 años y nunca he visto una crisis de esta magnitud y estima para fines de este año entre 14 y 15% de caída del Producto Bruto Interno, algo que, reitero, no lo tenemos, pues no me acuerdo desde cuándo, desde varias décadas. Y en los días de esta semana, Raúl Teco me comentaba que él había visto proyecciones de una caída de menos 20% en el Producto Bruto Interno para este año. Eso es una tragedia. Y si eso puede suceder en este año aún con la reactivación, vamos a ver qué sucede en términos de contagio y qué sucede en términos de reactivación de la economía. No nos imaginemos tampoco qué va a suceder en el año próximo, porque los 2 años están muy atados, y el año próximo es extremadamente remoto, imposible, diría yo, me atrevo a decir, que haya un crecimiento positivo. Es decir, va a haber algún crecimiento positivo de repente, pero sobre una caída tan espectacular, o de repente tenemos también crecimiento negativo el año próximo. Muy bien, entonces, ¿esto qué significa en términos de empleo? Fíjense, este cuadro nos habla del empleo en Lima metropolitana en trimestres móviles, ¿no? Entonces, simplemente veamos las 2 últimas columnas. Ojo, este es empleo en Lima metropolitana. La población económicamente activa se ha reducido en 1.200.000, es decir, en Lima, 1.200.000 en un trimestre móvil, enero-marzo, y en el siguiente, febrero-abril. Eso significa una caída de menos 23%. Según esto, más o menos 1.200.000 personas han perdido sus puestos de trabajo en ese periodo. Hoy día en la mañana escuchaba una entrevista de Alfredo Torne, que decía más o menos eso, que ellos habían logrado identificar la caída en marzo y hablaba a nivel nacional de 3 millones. Otra vez, no me imagino la catástrofe que eso significa. Vean ustedes en las líneas siguientes la caída de empleo en Lima por edades, ¿no? Por rango de edades de 14 a 24 años, prácticamente 200.000 podríamos decir casi en un mes, ¿no? Resumo esto, ustedes tienen la lámina, ya por favor revísenla, el tiempo corre y tengo también que correr. Esta infografía refleja lo mismo del cuadro anterior. Imaginémonos qué va a pasar no solamente en abril, sino en mayo. Ha sido un mes de paralización fuerte. Y en los meses siguientes de este año, en los que se va a recuperar de alguna manera las actividades, pero a un ritmo menor. Resumo también, ya no explico las láminas, quiero ir ya al final, el tiempo me está ganando, decía, ¿no? Y la OIT pues habla de pérdidas de empleo espectaculares, ¿no? Con decenas de millones de puestos de trabajo perdido. En esta lámina hace una estimación de la reducción de horas de trabajo y hace una equivalencia en términos de millones de puestos perdidos. Simplemente la dejo para que ustedes la lean, ¿no? En estas láminas se habla de los jóvenes. En el escenario internacional se considera jóvenes a quienes están en un rango de 15 a 24, acá en el Perú, ustedes me corrigen si me equivoco, pero creo que las entidades oficiales
extienden este rango hasta los 29 años, y se habla del conjunto de impactos, ¿no? Pérdida de actividades educativas y de formación que merman oportunidades a futuro, la pérdida de empleos y cierre de empresas afecta más a los jóvenes y la caída de ingresos y de empleos. Cuando uno ve las estadísticas de empleo, de ingreso, de pobreza, nota que los jóvenes tienen ingresos menores, tienen empleos más precarios y se encuentran en mayor situación de pobreza que los rangos de edad mayores. Igualmente la OIT presenta en este resumen varias anotaciones sobre las enormes dificultades y amenazas que se ciernen sobre el empleo de los jóvenes. Por favor, la revisan y también tienen ustedes el enlace a las publicaciones, ¿no? De modo que van a poder consultarlas, porque quiero ir a la parte final. En esta lámina sintetizo algunas de las cifras relacionadas a pobreza, informalidad, empleo precario, ¿no? Teníamos 6.593.000 personas en condición de pobreza al año 2018 y casi 1 millón de personas en extrema pobreza. Por supuesto, además, los criterios para definir quién es pobre y quién está en extrema pobreza está sumamente cuestionada por muchos expertos que dicen que esos criterios subvaloran, ¿no? Estas numeraciones. El empleo igualmente, 30% de trabajadores en empleo formales, la informalidad alcanza el 70%, sin legislación laboral, con pocos derechos laborales, sin protección social, y en condiciones muy precarias. Imaginémonos cómo está todo esto ahora en un escenario de coronavirus. La situación es dramática, todavía no hay cifras nuevas, pero ya están por salir y vamos a ver la gravedad de la situación, ¿no? Muy bien, vamos entonces ya a la parte final que me interesa destacar, ¿no? En primer lugar, tenemos que hablar de escenarios de post-coronavirus, y lo primero que yo me he venido preguntando ya en todo este periodo, en estos últimos meses, es, bueno, ¿y qué es un escenario post-coronavirus, no? ¿Cuándo es el escenario post-coronavirus? ¿Es el 2022, el 2023, el 2020 y el 2021, el año próximo, es escenario coronavirus? Y luego los restantes, si es que se logra una vacuna, que es algo que todavía todos estamos esperando, ¿no? Vamos a seguir sufriendo durante mucho tiempo todos los impactos de esta crisis, ¿no? ¿Qué va a pasar con el PBI en 2021, 22, 23? Vamos a tardar muchos años en recuperarnos. ¿Qué va a pasar con el empleo? No es que este año se cierra y ya se recupera y el año siguiente volvemos a las cifras y a la situación previa, ¿no? Vamos a tardar, creo yo, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué significa que sea una crisis de gran profundidad? La peor de los últimos 50 años. ¿Qué significa eso? Más grave que la crisis de la década de 1930, que fue una crisis que recorrió todo el mundo. Yo creo, claro, todavía no tengo un análisis a detalle, pero esta crisis en la que se suma el Perú es comparable a la crisis que tuvimos durante y luego de la Guerra del Pacífico. Pero bueno, ¿qué significa eso, no? ¿Qué tanto compromete? Es integral, toca todo. No me imagino un área que no haya sido tocada por esta situación de crisis, ¿no? Fíjense que hasta la salud mental, ¿no? Todo está tocado por esta crisis, a diferencia de otras. Las crisis económicas, por ejemplo, no tocan tanto. Eso ha tocado todo, ha involucrado todo, ¿no? ¿De qué manera y con qué proyecciones impacta sobre nuestras posibilidades de sobrevivencia y desarrollo, sobre nuestras aspiraciones, sobre el tipo de vida que queremos para más adelante, ¿no? Sobre nuestro proyecto de vida? Este es un tema crucial, en especial para los jóvenes. Personas como yo ya tengo 60 años, ya este mundo ya no nos pertenece, pero este mundo y el que viene les pertenece a ustedes, y qué mundo están encontrando. Esto es extremadamente grave y es una reflexión que hay que hacerla colectivamente como ustedes la están haciendo, ¿no? Y hay que empezar a tratar de preguntar por qué significan algunas palabras, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya decía yo, del escenario post-coronavirus, no lo tengo yo claro.
¿Qué significa superar esta crisis con éxito, ¿no? ¿Cuál es el contenido de ese éxito? ¿Y qué factores, actores y tendencias vienen actuando? Me estoy consumiendo más tiempo, voy a cerrar, ¿no? Algunas prevenciones mínimas y luego algunas cosas más concretas del escenario. No es mi intención en esta lámina hacer una especie de presentación de autoayuda, pero hay cosas que tenemos que recordar siempre, tenemos que mantener el ánimo, pero con realismo, ¿no? No debemos de deprimirnos, pero tenemos que tener un claro reconocimiento de la gravedad de la situación y de los impactos que esto va a mantener en los años siguientes, ¿no? O sea, tenemos que estar un poquito como en el realismo de Mafalda y el optimismo de Felipito, ¿no? Una combinación de ambos, ¿no? Tenemos que ser optimistas, pero con los pies en la tierra. Cuidar la salud propia y familiar, por favor, es imprescindible. Esta enfermedad nos amenaza a todos y la verdad es que existe una alta posibilidad de que suframos algún contagio, si no nosotros, en nuestro entorno más cercano. Hagamos memoria o recuento de a quienes conocemos que ya están contagiados, amigos, de repente parientes, y veamos pues cómo esta enfermedad nos puede tocar. Es crucial priorizar, ¿no? Hay que cuidar todos los recursos, ¿no? Hay que cuidar el empleo, por supuesto, la situación es extremadamente complicada y la posibilidad de recuperar empleo si se pierde ahora es también sumamente difícil, no va a ser rápido. Hay que cuidar el último centavo, los ingresos, priorizar bien, cuidar todos los recursos, incluyendo el tiempo y la concentración, mantenerse enfocados, ¿no? En fin, hay una serie de recomendaciones ahí que ya no voy a leer por razones de tiempo. Es importante seguir actuando en redes y mantenerse conectados, cosa que ustedes están haciendo, y buscar emprendimientos, ¿no? De manera colectiva. En fin, acá hay algunas pautas más en el plano de la actitud personal frente a la crisis y cómo me organizo y cómo actúo. En lo social y económico, yo tengo más bien preguntas, ¿no? Lamentablemente no tengo todavía respuestas. Esas preguntas es crucial que se las hagan ustedes y que empiecen a resolverlas, porque nadie las va a contestar de manera satisfactoria, sino ustedes, porque este mundo, decía, es un mundo que les pertenece a ustedes, ya no a mi generación. ¿Qué va a pasar con el empleo, con las remuneraciones, con la pobreza? Hay que investigar esas cosas, con la informalidad, que tanto va a crecer, el acceso a los servicios públicos esenciales, a la educación, ¿qué tipo de educación? Yo en uno de los textos que he circulado cuestiono mucho el enfoque que se le está dando a las medidas sobre la educación ahora, pero en fin, ya no da el tiempo para abordarlas. La salud, ¿qué modelo de salud? ¿Una salud preventiva o reparadora? En fin, ¿no? ¿Qué va a pasar con las finanzas del Estado? ¿No? Eso es un tema crucial porque todo esto son costos que nosotros pagamos, se va a sostener. El endeudamiento del Estado está creciendo, el endeudamiento de las personas, del sector privado, en fin, ya me faltan apenas unas cuantas láminas, y otras áreas que de repente pueden estar sufriendo problemas, ¿no? La persecución de la corrupción ha decaído, ¿no? ¿Qué pasa con el caso Lavajato? ¿Qué pasa con la red de Orellana? ¿Qué pasa con los cuellos blancos? ¿No? Y los nuevos casos de corrupción que se están produciendo a propósito de este escenario del coronavirus con medicamentos, equipamientos y mil cosas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y de repente estamos en un escenario en el que la corrupción puede sentir que la presión de la persecución está minorando. Estamos en un momento de inestabilidad social. Tener mucho cuidado. Yo me temo que podemos estar acumulando en una especie de olla de presión la posibilidad de estallidos sociales, o de repente focalizados, de repente de más amplio alcance, la delincuencia. ¿Qué está pasando ahí? El crimen organizado, las bandas ya no solamente de pequeños ladronzuelos en calle, muchas veces muy violentos, sino de grandes bandas organizadas con capacidad logística, planeación, ¿no? Recursos, justamente cuando las Fuerzas Armadas y la policía está colaborando con las tareas de prevención de la propagación del coronavirus. En fin,
La precariedad política, la situación política extremadamente grave, partidos ausentes, ahí tienen ustedes algunas frases que los caracterizan en un parlamento que nadie siente como suyo, ¿no? Las instituciones de administración de justicia paralizadas, se las siente distante. Si ya antes era complicado para el ciudadano de a pie acercarse a esas instituciones, ahora parece que no existieran, como que se va profundizando un espacio para la impunidad. La concentración del poder en el Ejecutivo, forzados por todas las circunstancias que ya conocemos, desde la disolución del Congreso y ahora con más exigencia en esta crisis, pero la ciudadanía se va acostumbrando, ¿no? Y va perdiendo el sentido de la democracia y de la división de poderes y del propio ejercicio de su ciudadanía. Habrá que ver en Latinobarómetro y otros fuentes de información similares qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué nos espera para el próximo año? ¿Qué opciones vamos a tener? Con partidos ausentes, con candidatos, en fin, en pos de intereses personales y de grupo. Nuestro estado, tremendamente insuficiente. Ahí tienen ustedes un listado, no lo voy a leer, ya el tiempo ganó, pero tienen un listado de precariedades que tenemos que resolver, ¿no? Si no logramos un estado moderno, eficaz, más cercano a la ciudadanía, con un enfoque distinto, no dominado por intereses de grupo, por la corrupción, sino por el interés general, no vamos a poder cambiar nada, ¿no? Es esencial. Aquí tienen ustedes una serie de líneas sobre las dificultades de ese estado. El atraso tecnológico, gravísimo. Tenemos que lograr un desarrollo tecnológico muy fuerte. Fíjese solamente como un dato, armar estos padrones para la entrega de los bonos que el gobierno ha decidido ha sido extremadamente complicado. Bases dispersas, construidas bajo enfoques distintos. Aquí hay un listado de problemas, ¿no? Y creo que esta es la penúltima, el fraccionamiento como sociedad. Somos una sociedad dividida, fraccionada, no de ahora, sino de mucho tiempo, sin valores, con pérdida de valores, no diré sin valores, con pérdida de valores, de convivencia y cooperación, ¿no? Con una serie de sentimientos de violencia, de verticalidad, de exclusión, de discriminación. Y no tenemos un proyecto como país, como sociedad que nos convoque y nos movilice y nos proyecte al futuro. Ausencia de liderazgos, y este es quizá el primero y más importante reto de ustedes como colectivo, ¿no? Ausencia de liderazgos, y bueno, la nueva normalidad, es otra frase a la que hay que preguntarse qué significa, ¿no? Porque yo tengo la sospecha que se van a cambiar varias cosas, pero lo estructural de repente no va a cambiar, ¿no? Sí, los protocolos y las medidas de seguridad, eso está muy bien, una mayor conciencia de nuestra salud, de repente sí, ¿no? Cambios en la forma como nos relacionamos, aunque ya antes había mucho relacionamiento a través de internet y redes, pero seguramente van a haber cambios. Algunos modelos de negocio, entrega a domicilio, ahí están listados, pero en lo más importante vamos a cambiar, vamos a lograr un sistema de salud universal, con acceso integral y con prestaciones de calidad para todos, ¿no? Vamos a seguir consumiendo como ahora, con patrones de consumo y producción contaminantes y depredadores, ¿no? Vamos a tener más consumo de energías limpias y renovables, en lo que estamos muy atrasados. ¿Cuál va a ser el paquete de prestaciones esenciales que va a dar el Estado y que la sociedad va a proveer a sus miembros, o vamos a seguir con las precariedades sin acceso a agua, comunicaciones, educación y salud de calidad? Vamos a tener más democracia, vamos a tener un mejor uso del territorio, ¿no? En fin, hay un conjunto de precariedades. Esa es la última lámina. Estamos al borde del bicentenario. No creo que hagamos ya en los meses que quedan grandes avances. Entonces el bicentenario tiene que ser un punto de partida, ¿no? Para la refundación de nuestro Estado y nuestra sociedad. Dos anotaciones en poquísimos segundos. Ya sé que me excedí en el tiempo, ¿no? ¿Qué nos queda como tarea por delante? Bueno, hay que intentar responder a varias de esas preguntas que están aquí planteadas, ¿no? Porque ahora todo se junta, todo está haciendo crisis, y no se puede ahora resolver esto por partes, ¿no? Seguramente habrá que planificar
y establecer una secuencia, pero todo tiene que ser abordado. Tenemos que informarnos de manera sistemática, ¿no? Priorizando, tenemos que fortalecer el trabajo en red como ustedes lo hacen. Desde mi punto de vista necesitamos armar una agenda muy a detalle para abordarla, para estudiarla y para hacer propuestas y luego difundir esas propuestas. Necesitamos participar en la política. Ustedes tienen que rescatar la política. La política es el centro del bien común y se articulan todos los intereses de la sociedad y luego se traducen en propuestas que llegan al Estado y se ejecutan desde el Estado para el bien común. Ustedes tienen que rescatar la política, yo sé que manteniendo valores de pluralismo, de tolerancia, de inclusión, pero tienen que participar, no sé qué va a pasar de aquí al siguiente año. Tienen que ustedes que asumir el liderazgo y el protagonismo, no pueden esperar que alguien les dé ese protagonismo. Las generaciones mayores no se la van a entregar de buena voluntad. El futuro es ahora. Y ustedes tienen que trabajar por construir el país que ustedes quieren para ustedes y para las personas de su generación y para sus hijos en el futuro, ¿no? No hay recetas, desconfíen de los gurúes, desconfíen de quienes se creen dueños de la verdad. Yo les agradezco infinitamente la oportunidad, sé que me he consumido el tiempo para las preguntas y el diálogo, pero si hay oportunidad para eso, encantado, y si no, seguramente habrá también oportunidad de seguir conversando. Yo quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo escucho, los demás no sé. Sí. Buenas noches. Sí, está Tengo muy bien, algunos sí. problemas con mi conectividad también desde Tumbes, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de seguir, de continuar. Muchísimas gracias a nuestro invitado Julio Franco. Ha sido una exposición bastante clara y precisa de lo que las juventudes y de lo que nosotros como organización tenemos como desafío para trabajar ahorita ya en los grupos. Lamentablemente no vamos a tener ese tiempo de preguntas y respuestas, pero ya seguramente vamos a poder seguir escuchándolo en otra oportunidad. Le agradecemos por su valiosa aportación en este momento. Y ahora quiero invitar a que todas y todos y todes podamos olvidarnos del café virtual que íbamos a tener porque tenemos que ir rápidamente a los trabajos en grupo. Ya nos está esperando la plataforma Miro. Alfredo nos va a llevar a los grupos que nos tocan. Estamos en 5 grupos, ya van a saber quién es su facilitador o facilitadora y vamos a trabajar ahí las propuestas que tenemos como juventudes frente a estos desafíos de acuerdo al escenario o a los escenarios que nos ha planteado nuestro invitado. Muchísimas gracias nuevamente, estimado Julio. Le invitamos a que pueda seguir acompañándonos en este momento mientras nos organizamos para ir a los grupos. Alfredo, nos invitas a poder pasar cada uno a nuestro espacio de trabajo. Tenemos ahí 20 minutos para poder abordar los desafíos que tenemos. Espero hayan estado atentos y atentas y atentes para poder ahorita escucharlos, hablar un poquito y poder ya sentar un poquito algunas bases de lo que va a ser este día y lo que vamos a trabajar el día de mañana y el día domingo. Muchas gracias, un gusto de saludarlos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Alfredo, nos avisa si ya estamos listos para pasar a los grupos. Adi, tal vez nuestros IQs tengan algunas preguntas que hacer o algo antes de pasar a la sala. A ver, ¿hay alguna pregunta antes de pasar a los trabajos en grupo? Ya estamos con el tiempo. Roger, de Lima. Hola, Roger. Hola, Roger, ¿quieres contarnos algo? Hola. No se te escucha, Roger, tenemos problemas con tu audio. Tal vez alguien más quiere en unos minutitos. Diana, que lo escriba. Qué raro. ¿Qué le Bueno. pareció? Juancito de Icutumbes.
No, te decía que lo podía escribir y tú lo leías. Ah, perfecto. ¿Puedes escribirnos al chat? ¿Alguien más por ahí estaba levantando la mano y activando su micro? Oscar. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de la toma de decisiones que tuvo el gobierno cuando en un primer instante el oxígeno era crucial para las vidas de las personas y ahora se determinó que el oxígeno es como tesoro público y se están abriendo plantas de oxígeno para oxígeno gratuito a la población? Sí, brevemente, yo considero que si bien hay mucho involucramiento y compromiso de las autoridades centrales, sobre todo vinculadas al sistema sanitario, sin embargo, siento muy desde afuera que hay algunas decisiones que se podrían haber tomado con mayor anticipación, ¿no? Yo siento que de repente han habido dificultades de planeación y para proyectar algunas cosas en este tema del oxígeno, en el tema de los respiradores, en el tema del acaparamiento de los medicamentos y elementos de protección personal, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, en todo esto hay dificultades técnicas, hay seguramente carencia de recursos, pero creo que ha habido retraso y eso se explica en gran parte por todas las limitaciones de nuestro aparato público y del sistema de toma de decisiones en efecto. No es lo que yo puedo decir por el momento. Muchas gracias. Ya habíamos escuchado en la exposición, ¿no? De que no tenemos una receta, aún no tenemos la vacuna para enfrentar toda esta situación, pero es importante que nosotros podamos organizarnos, podamos enfrentar este escenario, como nos decía ayer Aurora, con mucha resiliencia, con empatía también, evaluar todos los escenarios posibles, no creer en gurúes, sino plantear alternativas de solución desde nuestras localidades, desde nuestras regiones y desde cada red local. Es importante que nosotros podamos tener claro ello y poder seguir avanzando en la medida también de lo que nos recomendaba nuestro invitado, de poder informarnos sistemáticamente. No podemos de repente coger por ahí alguna información falseada, alguna información de redes que circula ahorita con mayor frecuencia y a veces no viene de una fuente tan confiable y de la cual nosotros podamos hacer uso. Entonces es importante que nosotros podamos entender cuál es el panorama que tenemos ahorita como juventudes, ustedes como voceros, como voceras, representantes de sus equipos, de sus integrantes de cada región. Va a ser vital que puedan asumir de repente una posición frente a este escenario y también plantear alternativas de posibles soluciones, y para eso estamos aquí. De repente alguien más quiere comentarnos qué le pareció la exposición de Sí, nuestro... Adi, disculpa que te interrumpa. Daina de Redico Lima. Muchas gracias al doctor Julio por la exposición. Más bien quería hacerle una pregunta porque me pareció interesante lo que puso en alguna de sus diapositivas, que son sobre las estrategias continentales, ¿no? Él observa que no hay este tipo de estrategias. Entonces lo que yo quería saber es él qué es lo que entendía por estas estrategias continentales, que me parecería muy interesante su punto de vista para ver si es que nosotros como redes locales podemos direccionar por ahí también. Eso sería todo, gracias. Sí, muchas gracias. Creo que hay ahí dos anotaciones muy puntuales que hacer. De un lado, creo que es una verificación que en los organismos internacionales que están encargados de justamente promover la cooperación entre los países, más allá de la Organización Mundial de la Salud y más allá de la Organización Panamericana de la Salud, los otros organismos no han funcionado. La Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, cada uno en función de sus propios ámbitos, ¿no? La OCDE, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, etcétera. No sé. A nosotros nos interesa aquí en Sudamérica, por lo pronto, la Organización de Estados Americanos, entre otros, la Comunidad Andina de Naciones. En fin, yo siento que en esta materia
cada país ha hecho lo suyo por su lado. Sí, seguro copiando, seguro tratando de tomar las mejores prácticas, pero cuando más se necesitaba la cooperación internacional, siento que esta ha sido débil, ¿no? Seguramente habrá que hacer un análisis a mayor profundidad para ver en qué ha funcionado y en qué no tanto, ¿no? Pero siento que cada país ha jugado su propio partido, incluso compitiendo entre sí, como ustedes han podido enterarse por las noticias en las cuales los países capturaban los embarques de equipos o medicinas que iban para otros países, cosa que no sucedió. Entonces, hasta ese nivel, ¿no? Y lo segundo, muy brevemente, porque este es un tema mucho más grande, es para una sesión completa y es un motivo de enorme preocupación, que en el mundo se están recomponiendo los grandes poderes centrales, ¿no? Esta pugna entre Estados Unidos y China no es cualquier cosa, es una pugna muy grande. Cuando han habido pugnas de este tipo, se ha llegado incluso a escenarios de confrontación armada, violenta, no necesariamente en esos países, sino en sus áreas de control. Estamos en ese escenario, estamos en un cambio de época también, donde se están definiendo los poderes globales para las próximas décadas y los alineamientos. Y eso a nosotros nos agarra como un país pequeño, dependiente de la demanda internacional, obligado a alinearse a ciertos bloques o no. Ustedes saben que hay corrientes muy contrarias a la cooperación internacional en varios países, en Estados Unidos, en Brasil, todas estas corrientes nacionalistas, anti-integración, anti-inmigrantes, supremacistas que hay en varios países de Europa, en Francia, en Alemania, incluso en España, Hungría, etcétera. ¿Y qué va a pasar con estas corrientes en los próximos procesos electorales, ¿no? Muchas de estas corrientes radicales, de derecha o de izquierda, justamente prosperan en escenarios de tanta incertidumbre y tanta inestabilidad como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muy puntualmente eso da para un análisis mucho mayor, pero tenemos que estar muy atentos y tratar de promover como país una posición equilibrada en medio de ese realineamiento de poderes internacionales. ¿Qué es lo que más nos interesa como país, ¿no? Muchas gracias. Teníamos a César de IQ Arequipa que quería preguntar rápidamente. Tenemos un minutito y menos de un minuto para que puedas hacer la consulta a nuestro invitado y también para que él pueda responder rápidamente. Listo, doctor Julio, muchas gracias por su exposición, me pareció bastante enriquecedora. En ese sentido, y de acuerdo a lo que usted estuvo exponiendo, tengo una pregunta trascendental en este momento. ¿Usted cree que el proceso trunco de descentralización que hemos vivido en el país ha contribuido enormemente a ahondar la crisis que actualmente tenemos, esta crisis sanitaria? Y la segunda, ¿cómo podríamos mejorar los procesos de fiscalización que se tienen dentro de los, sobre todo, niveles subnacionales? Hablamos de gobiernos regionales, gobiernos provinciales o gobiernos locales, tomando en cuenta que han tenido mucha transferencia de presupuesto en estos últimos tiempos y que de acuerdo a la crisis que tenemos, muchas veces sus rendiciones de cuentas no son tan transparentes. Sería todo, gracias. Sí, muchas gracias. Y las dos preguntas en una sola respuesta, muy brevemente, empezando por decir que mi percepción es que el modelo de descentralización, que es necesario, ¿no? Es necesario, un país se desarrolla mejor cuando todas sus fuerzas y sus recursos y sus capacidades pueden actuar con un poco, no solamente de mayor libertad, sino de posibilidades de responder a las particularidades de su entorno, en función además de estar integrados como país unitario. Pero ese esquema hay que revisarlo. La forma como se ha implementado la descentralización y la municipalización en el país, hay que revisarlo, está mostrando cantidad de falencias que son la reproducción de las falencias del Estado Nacional a escala local, provincial y regional. No, es una sola problemática, ¿no? Pero ¿cómo y en qué tiempo y bajo qué modelo? Sinceramente no lo tengo. Hay muchos expertos en la materia, hay que iniciar un diálogo con ellos, pero que se tiene que revisar, porque si no, creo que no vamos a poder modernizar la gestión pública en general, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta también en el chat. Claudia nos decía que en materia económica, ¿cuál es su opinión sobre los jóvenes
y el empleo, ¿qué propuestas cree que deberían plantearse para la recuperación en las fases de reactivación económica? Miren, ya quisiera yo tener una respuesta satisfactoria, se lo digo con absoluta sinceridad. Estamos en esta fase como en una fase de hacer el inventario de dificultades, ¿no? De precariedades. Es como que después de un terremoto que derrumba todo, estamos, decía yo, reconociendo, haciendo un control de daños. ¿Qué recursos quedan? ¿Qué capacidades quedan? Yo creo que hay que reorientar todas las políticas de generación de empleo. El Estado va a tener que generar mucho empleo y producir una reconversión de las industrias, pero esto que suena razonable decirlo, en la realidad es extremadamente complicado porque hay muchos poderes, hay muchos intereses, hay muchos sectores que quieren mantener las cosas como están, ¿no? No tengo yo una propuesta de reactivación, no tengo yo una propuesta amplia de generación de empleo. Creo que hay que estudiar todo en conjunto, cómo reactivo las industrias, cómo reactivo la economía, cómo promuevo mayor protección social, con qué recursos, y en ese marco cómo formalizo, cómo capacito, cómo elevo la productividad y la competitividad del trabajo. Se necesitan programas nacionales desde el Estado para eso. Y qué actividades intensivas en generación de mano de obra promuevo. Hay que hacer un mapeo de eso, ¿no? Ese mapa yo no lo tengo en este momento, ¿no? Muchas gracias. Ha sido satisfactoria la respuesta y en breves minutos que le hemos dado. Ha podido contestar la mayoría de preguntas que hemos tenido, que los chicos y chicas han emitido. Ahora sí estamos listos para pasar a los grupos. Le agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Julio, gracias por acompañarnos en esta jornada y gracias por todos los aportes que seguramente ya los compañeros lo tienen apuntado para los trabajos de grupo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Listo, vamos a pasar a los trabajos de grupo. Para quienes no hayan experimentado antes esto, van a salir como un mensaje para pasar una salita chiquita. Van a continuar con su facilitadora, y luego de eso va a haber una acción para que regresen de manera automática. No se preocupen, vamos a seguir conectados. Y listo, allá vamos. Nos estamos proponiendo, pensábamos centralizarlo todo en 3 cosas. El primero era realizar algunas vedurías respecto a compras de equipos en el sector salud, básicamente porque ahora, pues, por el estado de emergencia se han abierto muchas puertas a comprar una gran cantidad de dispositivos, una gran cantidad de implementos, y estamos viendo que en algunos casos están sobrevaluados o no están siendo analizados técnicamente de manera correcta. Entonces, las veedurías ahí nos ayudarían mucho. Otro punto, Otro punto que tenemos es las sesiones educativas de prevención de COVID-19 y estilos de vida saludable, básicamente para englobar ahí todo lo que tiene que ver con probablemente salud mental, probablemente mantener las distancias, qué cosas nos pueden contagiar, qué cosas no. Y por último, a una acción digital sobre apertura de los servicios de SDR, que todavía no se está tocando mucho, no se habla mucho de eso tampoco en los medios, y es algo fundamental, ¿no?, que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestros objetivos, y es uno de nuestros ejes también. Buenísimo, muchas gracias, Roger. Ha sido una exposición realmente ejecutiva. Muchas gracias y buen trabajo. Vamos ahora con el grupo 2. El tema fue empleabilidad. Cuéntenos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ángel. Soy representante de la ICUCUMBE y del grupo número 2, con el que nos ha tocado el tema de empleabilidad. Como bien hemos visto, tuvimos una lluvia de ideas y hemos quedado en que en realidad nuestro desafío es el tema de informalidad laboral. Como bien sabemos, muchos han perdido su trabajo o lo van a perder con este tema del coronavirus. Y creo yo que no solamente tenemos que ver el tema de personas que trabajan de manera informal, sino de que se van a unir a este grupo nuevas personas que estaban trabajando de manera formal y que lamentablemente han tenido que perder sus trabajos por este aislamiento, y muchos otros que van a tener, que en realidad como propuestas que planteamos está el tema de reubicación de trabajadores informales. Vamos a tener que
el gobierno en realidad va a tener que buscar, así como nosotros, reubicar a esos trabajadores que estaban de manera informal en la calle y otros lugares, reubicarse para poder continuar ejerciendo sus trabajos. Tenemos que también ver el tema de educación financiera porque, como bien sabemos, en realidad esta pandemia nos ha golpeado de una manera un poco fuerte y a a muchas personas ha agarrado sin un ahorro para este tipo de problemas que están ocurriendo. Otro también tema es el protocolo de seguridad. Un momentito. El protocolo de seguridad, ¿qué dice? El protocolo de seguridad. Los protocolos de seguridad por regiones. Como bien sabemos, en realidad nuestro país es muy diverso. Sabemos que en el norte, como en el sur, como en el centro, en la costa, en la sierra, en la selva, las realidades son muy distintas y tenemos que aplicar protocolos de seguridad para cada tipo de región. Otra propuesta que planteamos es capacitar trabajos o negocios virtuales. Como bien sabemos, en realidad muchos trabajos van a tener que cambiar, como son quizá la educación, el tema de, no sé, por bancos y muchos otros. Van a tener que cambiar, capacitar sus trabajadores y van a tener que ampliarse a negocios virtuales. Y por último, una propuesta que también hemos manejado es el manejo adecuado de las TIC. Como bien sabemos, hay muchas personas que en realidad hasta antes de no utilizaban este tema de TICs, pero ahora creo que en realidad va a ser de manera obligatorio que todos tengamos el conocimiento de este tipo de tecnologías para poder avanzar y ya no retroceder como lo estábamos haciendo. Le agradezco a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Ángel. Ahora vamos a pasar por el grupo 3, que estaba viendo violencia a las poblaciones vulnerables, y tienen este desafío y estas propuestas. Les escuchamos. Buenas noches a todos y a todas. No voy a activar mi cámara para que no se esto. Bueno, soy Daina del grupo Nuevo Amanecer y a nosotros el reto ha sido la violencia a poblaciones vulnerables. Nosotros para este desafío hemos planteado que se cumplan los derechos de las poblaciones vulnerables, ¿no? En este contexto, para que podamos transformar, hemos propuesto las siguientes medidas, que son 3: diseñar propuestas de medidas de bienestar social, visibilidad de las necesidades de las poblaciones vulnerables y el apoyo voluntario a los programas que aborden estas problemáticas, ¿no? Y eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Daina. Excelente. Ahora vamos a este grupo 4, que es acceso a una educación de calidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Luis, del grupo IQ Educa. En esta oportunidad, para el desafío, nos hemos planteado generar nuevas metodologías de educación virtual, o que se implementen metodologías de educación virtual para que las clases o el aprendizaje virtual que se esté brindando sea más efectivo. Se propone que se trabaje en videos didácticos animados. También se propone hacer el uso de la gamificación, que es el aprendizaje a través de videojuegos. También se propone capacitar a los docentes en plataformas virtuales. Otra propuesta que también realiza el grupo es generar una interacción animada entre docentes y alumnos. Y por último, generar sesiones para padres de familia para que puedan acompañar el aprendizaje. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al equipo que trabajó nuestra relación con el ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es César Augusto Velarde de la Red Intergurum Arequipa. En ese sentido, nosotros, en primer lugar, nos hemos autodenominado Grupo 5, así a secas, con la y la frescura del grupo de cumbia norteño que muchos tanto admiramos. En ese sentido también quisiera que por favor enfocases un poco más a la izquierda para poder ver los desafíos. César, necesitamos acotar solamente el desafío principal, que es el que han elegido.
porque debemos avanzar con el tiempo, pero igual te lo Claro, enfoco. está bien, está bien. Entonces lo resumimos. El desafío que hemos elegido luego de una disertación, como lo he mencionado, es mantener y mejorar el equilibrio ambiental. En relación a que, pues, si bien es cierto, la cuarentena del coronavirus en los distintos países ha logrado que haya un retroceso en lo que es la contaminación, debemos ahondar en los beneficios que esta ha traído a la sociedad y sobre todo al planeta, y además de eso contribuir a que la contaminación de la cual hemos sido víctimas durante tanto tiempo se reduzca. Frente a ello, ¿qué propuestas planteamos? Campañas de sensibilización sincronizada para el uso de tuppers, bolsa de tela, etcétera, etcétera. Hacer una sensibilización para que la población pueda estar mucho más presta para poder utilizar estos medios. Campañas de visibilización de emprendimientos relacionados a uso alternativo de plástico. Tenemos que entender de que el plástico, o bueno, los elementos de un solo uso van a tener que ser utilizados frecuentemente, por el hecho de que tienen que ser estériles, por el hecho de cuidar la salud de todos. Pero no necesariamente tenemos que recurrir al plástico, podemos apoyar y podemos visibilizar ciertos emprendimientos que están haciendo productos alternativos a ellos, como por ejemplo había platos que eran fabricados con fibra de yuca, etcétera, etcétera. Guías de buenas prácticas ambientales en nuestras comunidades para saber cómo desarrollarnos, cómo desenvolverlos e incluso promover prácticas, nuevas prácticas y nuevos sentidos comunes en nuestras sociedades. ¿Para qué? Para que seamos más responsables con el medio ambiente. Crear una plataforma de consumo responsable. Mucho de la contaminación que ha sufrido nuestro planeta ha sido porque hemos consumido de manera desmedida e irresponsable. Entonces, frente a ello, una plataforma que nos diga cómo podemos optimizar mejor el uso de nuestros recursos. Y ya, una acción mucho más focalizada dentro de nuestras distintas coyunturas también es una reforestación, dependiendo de la zona y de las especies endémicas de cada lugar de nuestro rico y variado país. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, César. Bien, lo que va a pasar ahora es que nosotros vamos a sistematizar todo lo que han avanzado, solamente la parte del desafío y las propuestas, y vamos a socializarles a todas y a todos y a todos ustedes, para que luego puedan hacer la consulta con cada una de sus redes, con todas las personas que están en sus equipos, para ver a cuál desafío apuntan, en cuál desafío quisieran estar trabajando. Y esto lo vamos a definir, es decir, ustedes se llevan esto, les vamos a enviar por correo o por WhatsApp, y el día domingo tendrían que tener ya una idea de en cuáles de los desafíos, por lo menos uno, o podría ser varios también, depende de la capacidad que tengan sus equipos, en qué desafío quisieran trabajar. Porque ya el domingo vamos a ver la otra parte que tiene que ver con los responsables, con cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, y diseñar o construir un poco más la estrategia para que se cumpla esta propuesta. También es importante mencionarles que el día de mañana vamos a tener un momento en el que Raúl nos va a hablar sobre la FES y cómo con la FES podemos hacer trabajos en conjunto y en equipo. Y luego tenemos las exposiciones de las áreas de coordinación de la Nacional, que también van a hablar algo respecto a estos desafíos que hemos tenido. Y el día domingo tenemos un espacio con Pacho, de Oxfam en Perú, para que nos ayude también sobre estos desafíos o estas propuestas, cómo se podría construir o tejer ese plan de incidencia. Igual también le vamos a hacer llegar a él para que pueda dar un poco más de lectura sobre esto. Bien, esas son las indicaciones de esta parte. Les agradezco mucho por haber hecho este desarrollo. Les cuento que estamos corriendo un poco porque ahora tenemos un espacio con un webinar que está muy, muy interesante. Y va a empezar en este mismo canal, no vamos a salir de este espacio. Quienes quieran quedarse al webinar pueden continuar aquí. Lo único que voy a hacer es, digamos que cambiar el tema de la grabación